Contrata televisión por internet. Ni un solo like. Contrata televisión por internet. Ni un solo like. De la que se fue. Cálmate de perro. La Coordinación Zonal 9 Salud te informa. Bienvenidos a este microinformativo donde... No se va a conectar ni uno porque recién está puesto el link. Ni uno no creo que se va a conectar, digo, porque recién puse. Ajá. Cálmate.
Buenas noches, Fanny. Lisen, buenas noches, ¿cómo está? Bien. Fanny, por pedirte un favor, tal vez tú tienes los números de tus compañeros para que les puedas indicar que estamos ya esperándoles para la reunión. Ya, Lisen, ya les voy a escribir al WhatsApp, al grupo. Ya, gracias. Compañera. Mami, un anillo. ¿Quieres? Gracias, espera que un ratito ya en Era pequeño. clase. Era mío. Por favor. Yo te doy. Todo el mundo. La licenciada está esperando para empezar. Listen. Sí, bien. Ya les escribí, pero todavía no me responden nadie. Ahorita Oiga, mi Lisen. tú revisaste ahorita el link, porque a mí me dijeron que ya iba a estar colgado el link. Como no le vi que ha estado, les acabé de poner yo mismo. ¿Qué pasó? Ah, no, el link sí estaba ahí. Yo ingresé y estaba ahí. Es que como a mí recién me arreglaron la plataforma la semana pasada, y no creo que tengo problemas, porque antes a mí también no se me aparecía. Oiga, Lice, ¿y cómo quedaron? Yo no puedo entrar a la clase de las 6 porque estoy en mi trabajo y hoy día estaba en quirófano y ya no puedo ingresar. Oiga, Lice, ¿y cómo quedaron con lo de ayer?
A las 6 sí dimos la clase de APS. Ah, ya, pero no hablaron nada de lo que le estábamos comentando ayer, de los deberes de esta materia que ya De teníamos los, de los subidos. deberes, de los deberes sí, ya, sí hablé en la mañana y me dijeron que esos deberes, Sí, ya, nos van a ser válidos. sí, ajá, esos deberes que ustedes ya tienen subidos a la plataforma, yo mismo voy a revisarles y ya se les pondrá la calificación. Entonces, no hay ningún Ya, problema, no tienen que volver a hacer los deberes. solo la lección nomás, la lección y el examen. Sí, Ah, ya, ya. Ya le dicen, y será lo mismo que nos tomaron, porque estaban unas preguntas bien, yo bien tengo que feitas revisar, estaban. yo voy a revisar ese banco de preguntas, tengo que revisar con el material que ustedes tienen. Como yo les dije, nosotros nos enfocamos al material que les damos, entonces las evaluaciones tienen que ser en base a lo que se les da. Entonces, Oiga, Licen, usted cambió de módulo porque yo imprimí el módulo, lo que estaba subido la vez pasada. ¿no? Es el, Ay, ay, es el mismo. es el Ay, mismo ay, ay. material. Ay, 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 ya, ya, ya. Sí, es que yo la vez pasada tuve un problema en la plataforma y no ingresé y estaba perdida. Entonces, ahorita yo ya salgo a las 7:30 del trabajo, ya puedo conectarme a las 8. Pero a las 6 ya se me hace imposible. Pero yo imprimo los módulos, pero de la materia de las 6 no está mucha materia, por suerte. Hay más videos que ya es más fácil para autoeducarse. Sí, Y ahora no se conectan más. Ah, no, ya la señora Susana está conectada, creo. Buenas noches, Lice. Lo que pasa es que no nos habían actualizado, recién han actualizado parece esto del link. sí, creo que todavía hay algún problema con las personas de los links, porque a mí me Sí, dicen un sí, horario está y un completo desorden, Lice, créanme. sí, Ahorita déjenme, ya les voy a mandar yo el enlace mándeles, a las sí, porque compañeras. habíamos quedado a las 7:30, como a las 7:30 casi estuve recién terminando la anterior clase, hasta que se me guarde el video, yo le vi, no había ningún link en No, la... no había, por eso yo le pregunté en la anterior clase y se me hizo raro, porque no estaba, y recién ahorita han actualizado, por eso nosotros estábamos pendientes, pero antes gracias a la compañera dijo, Sí, yo mismo nos avisa. ahorita les puse yo mismo el link para ver cómo, Ah, ya. porque ya estaba programada esta reunión para ahora, entonces, Sí, ya digo, es una desorganización tremenda que tiene ahorita el ¿cuántas, instituto. cuántas personas son que tienen que recibir esta materia? Somos el grupo, como le comentaba yo antes, el grupo de validación, que somos entre unas 5 o 7 personas más o menos. Ya. Ya les envié el... Esperemos que se conecten un poco más de compañeros porque Al menos unas 2 o 3 serían más que se podrían. En antes estábamos como 5, 5 o 6.
Listo. Buenas noches, chicos. No sé si falta alguien más de sus compañeros. ¿Sí me escuchan? Sí, Listen, sí se le escucha. Buenas noches. Buenas noches. Faltan más compañeros, me imagino, ¿no es cierto? Tres más faltarían, me parece. Y ya no se van a conectar, ¿no saben? No, Liz. Ya. Entonces vamos a iniciar, por favor, ¿ya? Bueno, quedó pendiente que les iba a dar averiguando acerca de las clases. Ya me confirmaron, realmente nosotros vamos, ya me explicaron lo de la otra profesora que por cuestiones de salud no ha podido terminar con ustedes las clases. Las tareas, conmigo sí vamos a atender las reuniones, ¿no? Que están programadas de acuerdo a la plataforma. Ahora al parecer hubo un pequeño malentendido que no ha estado actualizado la hora y el link para la reunión del día de hoy. Es importante también que les di averiguando acerca de las tareas. Me dijeron que las tareas que ustedes ya tienen realizadas y que están cargadas en la plataforma, no hay ningún problema. Yo les revisaré y evaluaré esas tareas. Entonces, no es necesario de que ustedes vuelvan a subir las tareas que ya tienen subido, ¿ya? Lice, y con respecto del examen, usted sería la que elaboraría de nuevo el examen. ¿O cómo? Con respecto al examen, recuerden que tenemos que hacer de acuerdo a todo lo que ustedes tienen ahí, el material que ustedes tienen ahí, de acuerdo a ese material se elaborará el examen. Yo mismo me voy a encargar de revisar que las preguntas del examen vayan acorde al material que se les está entregando a ustedes. Tanto al que se les expone en la clase, que realmente el que se les expone en la clase es el mismo que se le baja de la plataforma. Sí, no sé si es que había otra pregunta o otra cosa adicional que teníamos que resolver antes de iniciar. Lo otro era con lo referente de la atención primaria en salud. En cambio, vuelta se acuerda que le habíamos dicho que nos habían puesto el examen antes de terminar, la fecha antes de terminar las clases. Eso también ya está, sí está informado y me dijeron que ya van a hacer la modificación para que el examen sea después de terminar las clases. Ah, ya, ya, gracias, Liz. Ah, ya creo que ya nos queda claro. Ya. Listo, entonces si no hay nada más, vamos a revisar por favor el tema del día de hoy. El día de ayer pues ya revisamos la mayoría de lo que se tenía que ver, simplemente nos quedamos en la parte del triaje antes de que inicien con todas las preguntas y las inquietudes que ustedes tenían. Entonces, el día de hoy vamos a continuar con el tema que nos corresponde, por favor. Listo, sí se ve la pantalla, ¿verdad? ¿Sí ven la pantalla? Sí, Liz. Ya. Entonces vamos a hablar un poquito aquí de situaciones de emergencia en los diferentes sistemas y aparatos. Entonces vamos a iniciar ahorita con lo que es la valoración cardiovascular y los procedimientos diagnósticos. Entonces el día de ayer hablamos un poco sobre lo que era la anamnesis y el examen físico, ¿no es cierto? ¿De qué se trataba la anamnesis? Son todos los antecedentes del paciente en sí. Eso, la anamnesis es, recuerden que es todos los datos del paciente
y todos los antecedentes, sean estos personales, sean estos familiares, factores de riesgo o alergias, todo lo que sepamos del paciente, ¿no es cierto? Un resumen de todo lo del paciente. En cuanto al examen físico, decíamos que son el conjunto de varios, por así decirlo, de exámenes que se realizan para identificar la patología, el malestar que el paciente tiene. Y tenemos 4 procedimientos que se realizan en el examen físico, que es la inspección. ¿Qué órgano se ponía ahí en la inspección? ¿Cuál órgano de los sentidos se ponía ahí alerta en cuanto a este primer paso que sería la inspección? La vista. La vista, ¿no es cierto? En el segundo, que era la palpación. Las manos y el Las oído. manos, ¿no es cierto? El sentido, las manos, porque nosotros decíamos de la palpación, vamos a identificar si tal vez el abdomen está duro, está tenso, está blando, ¿ya? En la percusión, El oído. las manos y el oído, ¿no es cierto? Porque vamos a hacer sonidos y vamos a escuchar. Y en la auscultación, ahí sí el oído, porque vamos a ponernos el fonendoscopio y vamos a escuchar, por ejemplo, los pulmones, vamos a escuchar los ruidos hidroaéreos, vamos a escuchar diferentes ruidos normales que tienen los órganos, ¿ya? Y también aquí vamos a ver un poquito sobre los procedimientos diagnósticos. Entonces, esto vamos a ver en cada una de las patologías emergentes. Entonces, vamos a empezar con las patologías. Ahorita vamos a empezar con las patologías que son cardíacas. Antes de eso, pues vamos a ver aquí la inspección. Primero vamos a ver un aspecto general, vamos a revisar las extremidades, vamos a ver cómo está la distensión venosa yugular. La palpación, vamos a ver los pulsos, vamos a ver si tiene los pulsos, el paciente se le sienten los pulsos. ¿En dónde nomás nosotros podemos sentir los pulsos? ¿Quién me dice? La frecuencia cardíaca o el pulso, ¿en qué parte nomás podemos sentir? Radial, cubital. Buenas noches, Lice. Buenas noches. Radial, cubital, temporal, carótida, el femoral, previo, perdón, previo, Pedio, tibial posterior, ya no sé. Ya. Entonces, los pulsos podemos sentir en diferentes partes de nuestro cuerpo, ¿no es cierto? No específicamente en la muñeca, sino donde la compañera indicó, en cualquiera de esas partes nosotros podemos tomar el pulso. También tenemos aquí una prueba de Allen. ¿Qué significa una prueba de Allen? Saber si es que mi paciente tiene buena retorno arterial. Es una prueba rápida que se realiza sobre todo cuando se va a colocar algún dispositivo, por ejemplo, una línea arterial. Es como más o menos canalizar una vía venosa, sino que se realiza en la arteria. Esta prueba sirve para ver si es que esta arteria tiene buena circulación o no. Si no tiene buena circulación, simplemente no se la pincha ahí porque podemos ocasionar más daño del que el paciente ya está sintiendo, ¿ya? También la represión capilar, que también es una prueba diagnóstica, y cuantificación del edema significa, ¿qué significa edema? Edema significa hinchazón, ¿no es cierto? Entonces, cuantificación del edema. Generalmente, cuando un paciente tiene un problema cardíaco, generalmente ese paciente se nos hincha, se nos edematiza. Entonces, vamos a cuantificar el edema. Vamos a ver si está muy edematizado o está levemente edematizado. También vamos a hacer en el examen físico, vamos a escuchar, vamos a medir la presión arterial, vamos a valorar los ruidos cardíacos, vamos a detección de soplos. Ya, eso generalmente realiza el médico. Nosotros lo que vamos a hacer, pues, en este caso sería la identificación de la presión arterial, la identificación del pulso, ver cómo está la frecuencia cardíaca, ver cómo está la presión arterial en pacientes que tienen alguna enfermedad cardíaca, vienen con una emergencia cardíaca. Algo muy importante que también se debe realizar a un paciente que viene con antecedentes de enfermedad cardíaca es un electrocardiograma.
Esto también realizan los médicos, pero es muy importante el examen de un electrocardiograma porque el electrocardiograma nos indica cómo está la funcionalidad del corazón de nuestro paciente. También es importante uno de los exámenes diagnósticos que se les realiza en ese momento que el paciente con algún fallo cardíaco llega, es una radiografía simple para poder identificar cómo está la posición del corazón. También tenemos aquí otro examen diagnóstico que se realiza, es la monitorización con Holter. El Holter es un sistema, es un aparato que se realiza para medir la frecuencia cardíaca, igual que la monitorización transtelefónica. El electrocardiograma con esfuerzo es igual para ver la funcionalidad del corazón, para ver cómo está funcionando su corazón cuando el paciente hace ejercicio, cuando el paciente está con un esfuerzo, para ver cómo es la actividad del corazón del paciente. También tenemos este otro examen que es el escáner con tallo. Este consiste en inyectar un colorante en las arterias coronarias para averiguar la funcionalidad correcta de estas. También tenemos la monitorización de la presión intraarterial, ¿ya? Esto es tomar la presión arterial. Van a monitorizar constantemente la presión del paciente. Esta puede ser de forma invasiva o no invasiva. ¿Qué significa invasiva? Que si les hablan de algún procedimiento invasivo, significa de que van a atravesar la piel del paciente, ¿ya? Por ejemplo, la presión arterial de forma invasiva consiste en hacer una punción, como que fueran a canalizar una vía venosa, pero se lo hace en la vía arterial. Y mediante esta canalización, mediante esta punción, se toma la presión arterial de forma invasiva, constante. Generalmente, cuando se les debe tomar esta presión arterial a los pacientes, cuando el paciente está recibiendo algún medicamento que vaya a afectar el ritmo cardíaco, ¿ya? Entonces, en este caso se necesita todo el tiempo estarles monitorizando a estos pacientes. Generalmente, los pacientes que están en terapia intensiva o están en alguna área crítica necesitan estar todo el tiempo monitorizados con la presión arterial invasiva, mientras que la presión arterial no invasiva es aquella que, como vemos acá, solamente mediante el brazalete lo insuflan y nos da la presión arterial del paciente. Es no invasiva ya que no están invadiendo la piel del paciente ni ninguna otra superficie del paciente, ¿no es cierto? Entonces, por eso se denomina presión arterial no invasiva. Aquí en monitorización de la presión venosa central, ¿qué creen que es la presión venosa central cuando van a ver esta presión? ¿Creen que es un procedimiento invasivo o no invasivo? Invasivo. Invasivo, ¿no es cierto? Miren aquí, el catéter venoso central también se coloca a las personas que están en un estado de salud crítico o necesitan recibir una medicación y sus venas de acceso periféricas, es decir, en los bracitos, en los pies, tal vez es de muy difícil acceso o son muy delgadas o no se puede acceder y necesita el paciente recibir mucha medicación. Entonces, en este caso, se opta por ponerles una vía, un catéter venoso central que van a los grandes vasos, ¿ya? Entonces, lógicamente es un procedimiento invasivo, ¿ya? Y acá es un procedimiento para ver cómo está la funcionalidad del corazón. Se realiza una monitorización de la presión venosa central para ver cómo está su presión. Tenemos aquí dentro de las emergencias cardiovasculares un infarto agudo del miocardio. El infarto agudo del miocardio se lo conoce también como un ataque al corazón. Ya, esto sucede cuando una porción del músculo cardíaco se obstruye debido al flujo sanguíneo, de que se haya obstruido por A o B circunstancia una arteria y el flujo sanguíneo no llega de manera correcta al corazón. Entonces, esto es lo que ocasiona un ataque al corazón o un infarto agudo del miocardio. También tenemos otra emergencia cardiovascular como es la angina de pecho. Es un dolor o un malestar en el pecho que ocurre si una parte del músculo cardíaco no recibe suficiente sangre rica en oxígeno, ¿ya? Entonces, si a veces llegan los pacientes
con un dolor muy fuerte en el pecho, entonces nosotros inmediatamente, ¿cómo debemos actuar? Nosotros inmediatamente vamos a monitorizar al paciente porque posiblemente estemos ante una posible angina de pecho o ante un posible infarto agudo del miocardio. También tenemos aquí una emergencia hipertensiva. ¿De qué se trata la emergencia hipertensiva? Situación en la que la elevación de la presión arterial se acompaña de una afección concomitante de órganos diana y exige un tratamiento inmediato. ¿Qué quiere decir esto? Que la presión arterial pues está en los cielos. Por más de que el paciente tal vez toma su antihipertensivo, es imposible controlar. ¿Y qué dice aquí con afección concomitante de órganos diana? Los órganos diana son los órganos vitales, ¿no es cierto? Que puede afectar al cerebro, puede afectar al corazón, puede afectar a los pulmones. A eso se refiere con órganos diana, son los órganos vitales de nosotros. Entonces, en las emergencias hipertensivas también es una de las patologías cardiovasculares que pueden aparecer mientras nosotros estamos trabajando en un servicio de emergencia. Tenemos cuáles son los signos y síntomas a los cuales nosotros debemos de estar pendientes si un paciente llega. Primerito, un dolor precordial. ¿Qué significa un dolor en el pecho? Hipotensión, es decir, la presión arterial baja, taquicardia, la frecuencia cardíaca muy elevada, bradicardia, la frecuencia cardíaca muy baja, taquipnea. ¿Qué significa taquipnea? La frecuencia respiratoria muy elevada, sudoración, relajación de esfínter, coloración y frialdad de la piel. Midriasis, ¿qué significa midriasis? Las pupilas, nosotros vemos las pupilas del paciente súper dilatadas o no están dilatadas, ¿ya? O también arritmias, ¿qué quiere decir esto? Que no está, le revisa el médico un electrocardiograma y le revisan y estas están haciendo, no está dentro del rango normal, sino que sube mucho la frecuencia o baja la frecuencia demasiado, o son muy pegaditas, entonces estamos hablando de arritmia. Nosotros como enfermería, ¿qué debemos hacer? Inmediatamente, si vemos un paciente que llega con estos signos o síntomas, nosotros tenemos que tomar los signos vitales, tenemos que indicar al médico o preparar el electrocardiograma para que el médico pueda realizar este procedimiento, ya que ellos son los que lo realizan. ¿Para qué? Para que se pueda identificar las arritmias. Inmediatamente nosotros igual debemos canalizar una vía intravenosa para tomar, uno para tomar muestras de laboratorio y otro para suministrar líquidos endovenosos, de ser el caso o si el médico lo prescribe. También es importante cuando un paciente está con alguna emergencia cardíaca, administrar oxígeno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchas veces el fallo cardíaco puede darse porque no hay suficiente cantidad o suficiente aporte de oxígeno a la sangre. Entonces es importante igual que al paciente se le suministre oxígeno. También administrar fármacos, esto sí, de acuerdo a prescripción médica. Recuerden que nosotros no podemos administrar ni un solo medicamento sin que este no haya tenido prescripción médica. Colocar al paciente en posición semi-Fowler. No sé si es que ya hablaron ustedes o ya vieron ustedes acerca de las posiciones del paciente. ¿O todavía no les toca ese tema? ¿Sí me escuchan, chicas? No, Lisa, aún no nos han dado. Aún no han revisado. Bueno, la posición semi-Fowler se trata de colocar al paciente en la cama de una forma de que la parte superior se encuentre como sentado, más o menos a unos 45 grados, para mejorar la ventilación. También nosotros como enfermería, lo más importante, monitoreo de signos vitales. Las pruebas de laboratorio muchas veces lo realizan los médicos, si no lo realizan, hacemos nosotros tomarlo. Esto de gases arteriales se mide en prueba de sangre arterial, medición de la presión venosa central, medición de las ingestas discretas, esto sí realizamos nosotros. Esto es importante para saber cuánto líquido ingresa y cuánto líquido se elimina en el paciente. Preparar circuitos para la ventilación mecánica
por si llegara a necesitar en ese momento el paciente, colocación de vías arteriales, preparación y administración de medicamentos. ¿Ya? Es importante que en este caso, si el paciente necesitara ser trasladado a un servicio de medicina crítica, a un servicio de cuidados intensivos, nosotros sepamos cómo trasladar al paciente, qué vamos a hacer nosotros ante, si por ejemplo llega un paciente de emergencia y necesita ser trasladado al servicio de medicina crítica. Entonces, en ese caso, lo que hay que hacer, si el paciente llega descompensado, estabilizar al paciente, hacer todas las vías de abordaje. ¿Qué trato con esto de vías de abordaje? Ponerle vía endovenosa, o sea, un catéter para que se le pase la medicación y los líquidos. Si es necesario colocar el oxígeno, ponerle una vía venosa central, de ser el caso, de ser necesario, estabilizar al paciente. Una vez que se haya estabilizado al paciente, ahí sí trasladarlo al servicio a donde lo vayan a tratar, ¿sí? No es prudente para el paciente, sin que se lo haya estabilizado, trasladarlo a otros servicios, porque estamos poniendo en riesgo la vida de nuestro paciente, ¿ya? Nosotros como enfermería lo que tenemos que siempre estar pendiente es cuidando las vías de acceso. Por ejemplo, si el paciente tiene que ser trasladado con oxígeno, pues inmediatamente buscar un oxígeno de transporte para poder colocarle el oxígeno al paciente. Siempre cuando se vaya a trasladar a un paciente de un servicio a otro, recordar que nosotros no podemos hacerlo solo, sino siempre necesitamos el acompañamiento del personal médico. Porque qué tal que un paciente aparentemente está estable, ya le pusimos de estable al paciente, y al momento de trasladarlo en el ascensor se nos para el paciente, hace un paro cardiorrespiratorio. Nosotros como enfermería no podemos actuar solo, necesitamos de ley que haya un médico al lado nuestro. Entonces, eso sí, siempre, chicos, no se olviden de tomar la precaución cuando les pidan a ustedes que tienen que trasladar a un paciente, así sea a un examen. Si es un paciente crítico, es un paciente que está en un servicio de emergencia, es un paciente crítico. Entonces a ese paciente le piden que tienen que hacer una tomografía. A ese paciente no lo van a trasladar ustedes, aunque les digan, doctor, por favor acompañen. ¿Por qué? Porque hay mucho riesgo de que como es un paciente crítico, a mitad del camino se va a morir. ¿Y quién va a ser el responsable? Este rato no van a decir, yo no le quise acompañar. ¿Ya? Entonces nosotros debemos tener siempre la precaución de cuidar nuestras espaldas y también cuidar el bienestar de nuestro paciente, ¿no es cierto? Entonces siempre cuando vayamos a trasladar a un paciente, comunicar al médico que nos acompañe. Luego tenemos los cuidados de un paciente respiratorio. Generalmente cuando el paciente llega por alguna afección respiratoria al servicio de emergencia, es importante que pongamos oxígeno a bajo flujo, es decir, lo podemos iniciar dependiendo de la saturación de oxígeno del paciente, de la necesidad de oxígeno del paciente, se le administra oxígeno a 5, 6, 7 litros, dependiendo de la necesidad del paciente. Si vemos que solamente administrándole oxígeno el paciente responde, el paciente satura más del 90%, entonces significa de que el paciente nos va a responder. En caso de que el paciente no logre saturar sobre los valores que nosotros necesitamos, es candidato para ser un paciente que necesita una ventilación mecánica artificial. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto, una ventilación mecánica? Que los pulmones del paciente no van a funcionar, ¿ya? Sino que la máquina que nosotros le vamos a conectar al paciente le va a dar respirando hasta que el paciente pueda cumplir sus funciones normalmente. Para ello es necesario de que para al paciente ponerle bajo ventilación mecánica, es necesario que el paciente esté sedado, porque si el paciente no está sedado, automáticamente el paciente ¿qué va a sentir? ¿No es cierto? Intubación se trata, ventilación mecánica significa de que el paciente le van a poner un tubo por la boca para que mediante ese tubo y la máquina el paciente pueda cumplir sus funciones respiratorias, ¿ya? Entonces, imagínense que el paciente no lo ceda.
no lo duermen al paciente. Entonces, el paciente de sentirse con un tubo, el paciente va a querer sacarse, va a querer, se va a desesperar, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa? Que la ventilación mecánica no va a estar bien con el paciente no se va a acoplar correctamente. Entonces, debido a eso, es que hay que sedarlo al paciente cuando se lo va a intubar. Cuando va a recibir ventilación mecánica, el paciente tiene que estar sedado completamente. Entonces, aquí miren lo que nos dice. Cuando un paciente es conectado a un ventilador mecánico, para soportar su función respiratoria, se debe vigilar primero su estado fisiológico, su adaptación al ventilador. ¿Qué quiere decir su adaptación? De que el ventilador está funcionando correctamente, está teniendo un buen acople entre el paciente y la máquina, ¿ya? Entonces, es muy importante estar pendiente del estado fisiológico, de los signos vitales del paciente, cuando el paciente esté oro intubado, cuando el paciente esté recibiendo ventilación artificial o ventilación mecánica. Entonces, ¿cuáles son las principales ventajas del manejo respiratorio de la ventilación mecánica? Primero es mejorar la presión arterial, disminuir las demandas energéticas respiratorias, adecuar el equilibrio ácido básico, proteger el pulmón, ¿sí? Porque el pulmoncito ya no da para más. El pulmón no avanza a cumplir sus funciones, no avanza a cumplir la respiración adecuada del paciente. Entonces, para evitar de que haya un sobreesfuerzo, es que se lo conecta a esta máquina, ¿ya? ¿Cómo vamos a manejar esto? Generalmente los pacientes cuando tienen alguna afección respiratoria tienen acumulación de secreciones o flema. Entonces, para nosotros garantizar de que la ventilación sea la correcta, de que el paciente esté recibiendo la ventilación necesaria, es importante ver que no tenga acumulación de secreciones. Entonces, ahí lo más prudente es aspirar mediante un sistema que también generalmente viene incluido en el sistema de ventilación, ¿sí? Sobre todo en los pacientes que están en cuidados críticos, es importante aspirar las secreciones, ¿ya? Esto sería como la permeabilidad de las vías aéreas. ¿Qué más? El paciente que quiere ser ventilado con altas concentraciones de oxígeno no permite aspiraciones muy prolongadas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque les va a molestar y también tenemos que tratar de evitar las aspiraciones, ya que esto puede lesionar el tracto respiratorio del paciente. Aspirar solamente en el caso de que sea necesario, ¿ya? También tenemos otros órganos que son muy importantes, que sería en este caso la valoración endocrina y cuáles son los procedimientos diagnósticos. Una de las patologías más comunes que nosotros conocemos aquí dentro de la disfuncionalidad endocrina es la diabetes mellitus o la hiperglicemia. Entonces nosotros primerito, cuando vemos que un paciente llega, tal vez le dice, estoy siempre cansada, me olvido de las cosas, en ocasiones me desoriento, no sé dónde estoy, ¿ya? Entonces lo primero que se piensa, este paciente puede estar con la glucosa alta. Entonces se lo valora el estado neurológico. Entonces, ya tenemos más o menos estos síntomas que el paciente nos dice, entonces nosotros podemos pensarlo en que o bien es una enfermedad de daño neurológico o bien es una patología como es la diabetes. También vamos a valorar la función respiratoria, que quiere decir que el paciente llega agitado, ¿ya? Llega agitado, está hiperventilando, decimos no, posiblemente puede ser una afección respiratoria, pero si viene acompañada de confusión, de desorientación, entonces podemos ir canalizando y decir, no, esa paciente probablemente tiene una diabetes descompensada. Asimismo, en cuanto a las alteraciones cardíacas, le hacen un electrocardiograma y miran que existen arritmias ventriculares o que tienen hipertensión. Entonces, muchas veces estas enfermedades van cogiditas de la mano, lo que es la hipertensión
y la diabetes. Y al momento de observar la piel, mientras hacemos el examen físico, le observamos la piel y vemos que hay turgencia en la piel. La piel le aplastamos y no regresa. Vemos las membranas, la boquita seca. Vemos que existen edemas, que la piel está, que está la piernita hinchada, las manos hinchadas. Y vemos que tiene mucha sed. O que dice el paciente, le dice, quiero ir al baño, a cada rato me dan ganas de ir al baño. Entonces, esos es signos o síntomas de que el paciente está con alguna diabetes descompensada. Entonces, una de las enfermedades más comunes o de las enfermedades más comunes que se acercan a un servicio de emergencia se la considera como la diabetes, ¿ya? Entonces, uno de estos síntomas o varios de estos síntomas nos dan ya indicios de que podemos estar frente a una hiperglicemia, frente a una diabetes, ¿ya? Entonces, para confirmar es importante que nosotros hagamos exámenes de laboratorio, aparte de lo que el paciente nos refiere, de los signos y síntomas que el paciente nos refiere, también es importante que se realice inmediatamente, le podemos hacer un examen de glucosa capilar, ¿no es cierto? Y vemos, y cierto, está la glucosa con 300, 400, cuando los valores normales es de 70 a 110 miligramos sobre decilitro. Entonces nos encontramos con 300 o 400. Entonces ahí sí decimos, ya, con razón que el paciente está con sed, con razón que el paciente está con polaquiuria. ¿Qué significa polaquiuria? Con muchas ganas de ir al baño, por la deshidratación que el paciente está sintiendo, ¿ya? Entonces, aparte de los signos y síntomas que se le realizan al paciente, también es importante realizarles exámenes de laboratorio para ver cómo están las concentraciones de insulina en suera, para ver cómo está la glucosa sérica, para ver cómo están las cetonas, ¿ya? Entonces, es importante realizarle también exámenes de laboratorio a este paciente, aparte de los signos y síntomas. Aquí están los valores normales de la glucosa en sangre de nuestros pacientes. Entonces aquí le han puesto de 60 a 110 miligramos sobre decilitro, sin ayunas de 85 a 125 y se considera ya un paciente que tiene diabetes si es que tiene más de 140 miligramos sobre decilitro. ¿Hasta ahí estamos claros o tenemos alguna duda, chicos? Está claro, Liz. Ya. Luego tenemos aquí, vamos a ver un poquito de qué son los procedimientos, algunos procedimientos diagnósticos. Cuando estamos trabajando en el servicio de emergencia y nos dicen, hay que hacerle una radiografía, hay que hacerle una tomografía, una angiotomografía. Entonces es importante que nosotros nos vayamos familiarizando con estos términos. Si hablamos de radiografía, por ejemplo, de cráneo, es aquel examen diagnóstico que nos ayuda a ver cuáles son las características en cuanto a la parte ósea del paciente. Por ejemplo, en este caso, una radiografía de cráneo para ver cómo está la parte ósea, si es que hay alguna fractura, si hay alguna afectación del aporte vascular o de los impulsos nerviosos. Entonces, eso nos ayuda a ver una radiografía. Una tomografía axial computarizada o una TAC nos ayuda a identificar tumores hipofisiarios, a identificar si existiera alguna trombosis vascular o si hubiera algún quiste. Entonces, la tomografía lo que me ayuda es a ver internamente, ¿no es cierto? A ver internamente, estoy viendo algún tumor, estoy viendo algo fuera de lo normal. Entonces, eso me va a decir una tomografía. Una resonancia, en cambio, mediante rayos magnéticos, esta me ayuda a visualizar los órganos internos de mi paciente. Estudia las características celulares de los diferentes órganos, ¿ya? Estos procedimientos los realizan, lógicamente, el personal médico, el personal que se encuentra en cada una de estas áreas, pero nosotros, como personal de enfermería, es importante que sepamos para qué se realiza cierto tipo de exámenes.
¿Ya? Una patología que también es común, aquí si hablamos de desórdenes del sistema metabólico, estamos hablando también del hipotiroidismo. Nosotros tenemos una glándula que se denomina hipófisis y cuando esta no está funcionando correctamente, se la conoce como la enfermedad del hipotiroidismo. ¿De qué se trata esta? ¿Cuáles son los signos y síntomas? Tenemos la disminución del metabolismo basal, letargia, es decir, que le da pereza, las cosas lo realiza de una manera lenta, también tiene calambres musculares intensos, tiene anemia o alteraciones menstruales. Entonces, en ese caso, muchas personas pueden ir pensando de que si un paciente viene con estos signos y síntomas, es probable de que este paciente tenga un hipotiroidismo. Para poder identificar si mi paciente tiene hipotiroidismo o no, es importante realizar un examen de laboratorio. ¿Ya? En cambio, es lo contrario el hipertiroidismo, cuando los valores normales de esta hormona están sobre los normales. Entonces, ahí se lo denomina hipertiroidismo. ¿Y cuáles signos y síntomas tenemos? Por ejemplo, igual que pasa todo el tiempo con cansancio el paciente, está diaforético. ¿Qué significa diaforético? Que todo el tiempo está sudando. Intolerancia al calor, bocio, poliuria y temblores finos. Poliuria significa que aumenta la cantidad de orina. Aumentar. Entonces, estas son las afectaciones metabólicas más comunes que nosotros conocemos o que se presentan en un servicio de emergencia. La diabetes, el hipotiroidismo y el hipertiroidismo. Luego tenemos valoraciones gastrointestinales. Por ejemplo, aquí es importante en las valoraciones gastrointestinales que se realice la auscultación. ¿Para qué? Porque gracias a la auscultación se puede escuchar los sonidos intestinales en las regiones periumbilical, umbilical, y van a explorar metódicamente todos los cuadrantes, escuchando levemente los sonidos propios que deben tener los ruidos hidroaéreos. ¿Ya? ¿Cuándo sabemos que hay alguna alteración? Cuando los sonidos intestinales no se van a escuchar. Por más de 5 minutos no se escuchan los sonidos intestinales. Ahí se puede creer que puede haber una obstrucción intestinal o también cuando los sonidos intestinales han incrementado. Entonces, ahí podemos decir tal vez cuando un paciente está con alguna infección gastrointestinal, escuchamos que hay sonidos muy aumentados, ¿ya? Los sonidos intestinales están muy aumentados. Entonces, ahí esto nos ayuda a identificar si el paciente tal vez está sin sonidos hidroaéreos o con muchos sonidos hidroaéreos y cuál puede ser la causa. También es importante en este momento, en el examen en físico que se haga, hacer percusión, escuchar cuáles son los sonidos normales del estómago, cuáles son los sonidos normales del hígado, del vaso. Entonces, gracias a estos sonidos se puede identificar, pues, si es que hay alguna dolencia. Asimismo, vamos a encontrar, mediante la palpación, identificar cualquier patología que el paciente puede tener en ese momento. También tenemos para los exámenes gastrointestinales, para las afecciones gastrointestinales, es importante saber que existen varios procedimientos diagnósticos, como por ejemplo las endoscopías, ¿ya? Las endoscopías son procedimientos diagnósticos y terapéuticos que permiten visualizar directamente los órganos del tracto digestivo. Sobre todo, en este caso, pueden visualizar de mejor manera el estómago, ¿sí? Miren aquí cómo está, en qué consiste realizar una endoscopía. Es una camarita, es un tubo que tiene una cámara. Entonces, lo ingresan por la boca y pasa por el tracto digestivo y llega al estómago, en donde va a identificar cómo está la mucosa, cómo está
internamente el funcionamiento del estómago, si hay presencia de alguna úlcera, si tiene algún sangrado, sí, entonces parece importante poder valorar mediante una endoscopía. También tenemos otro procedimiento que es la esófago gastroduodenoscopía. Esa se utiliza para controlar las lesiones y hemorragias esofágicas y gástricas. Si podemos ver aquí, este procedimiento baja por todo el tracto digestivo, el esófago, el estómago y el duodeno, ¿ya? Entonces baja por todo el tracto digestivo y mediante su camino va identificando si hay algún sangrado, si hay alguna enfermedad inflamatoria, si hay alguna presencia de pólipos. Entonces va identificando mediante este procedimiento, que tal vez externamente, que tal vez viendo a simple vista al paciente no se puede identificar. Es por eso que con estos exámenes de estudios podemos identificar con mayor facilidad lo que está pasando en el interior del tracto digestivo, en este caso del paciente. Ahora tenemos otro examen que también se hace como examen diagnóstico, que es una angiografía. La angiografía es un procedimiento diagnóstico y en ocasiones también es terapéutico. Este se utiliza para evaluar el estado de vascularización del tracto digestivo. Como terapéutica se utiliza para controlar mediante el uso de catéter hemorragias gastrointestinales, ¿ya? Entonces, también es muy importante para algún diagnóstico saber en qué consiste la angiografía. Las complicaciones que pueden presentar incluyen la hemorragia interna o externa en la punción femoral. También es importante saber si es que nuestro paciente tuviera, por ejemplo, alguna falla renal, porque para hacer este examen de angiografía es necesario administrar en el paciente un medio de contraste, es decir, un medicamento que es un nefrotóxico, por así decirlo, es un medicamento que en pacientes con insuficiencia renal hay que saberlo tratar con precaución. Entonces, hay que tener mucha precaución en este caso. Una de las complicaciones puede ser una complicación renal si el paciente ya tuviera antecedentes de esto. Cuando se realiza una angiografía, se utiliza en el diagnóstico de hemorragias digestivas, cuando la endoscopía no identifica la causa. Otras indicaciones de la angiografía son la evaluación de cirrosis, hipertensión portal, isquemia intestinal y otros trastornos vasculares. En este caso, cuando los otros métodos diagnósticos no han identificado la causa o la dolencia de mi paciente, es indispensable que yo mediante un contraste, mediante una angiografía, pueda identificar la patología del paciente. También tenemos otro método que es la radiografía. La radiografía abdominal es útil para el diagnóstico y evaluación de la obstrucción intestinal. Entonces, esta nos va a simple vista indicar qué es lo que está pasando. Puede ser que el paciente tiene un dolor abdominal por una impactación fecal, que quiere decir que tal vez pasa más de 8 o 10 días sin poder ir al baño, está en un estado de estreñimiento. Entonces, mediante la radiografía, lo que va a hacer es ayudarnos a identificar si existe una impactación fecal, cómo está el sistema digestivo de nuestro paciente. ¿Ya? Luego llegamos a la parte de lo que es el shock hipovolémico y cardiogénico. ¿Qué significa esto de shock hipovolémico? Nosotros tenemos en el cuerpo aproximadamente de 4 a 5 litros de sangre. Cuando por algún accidente, por algún, no sé, nos caímos, nos lastimamos, nos hicimos alguna punción y tenemos un sangrado excesivo, esta cantidad de sangre la estamos perdiendo. Entonces, nuestras funciones vitales no están realizándose correctamente porque hay un desequilibrio, ¿no es cierto? No tenemos la cantidad de sangre necesaria para que todas las funciones cumplan correctamente. Entonces, a eso se lo conoce como shock hipovolémico, cuando existe una disminución de la cantidad o del volumen de sangre que normalmente se tiene en el cuerpo humano.
El shock hipovolémico se considera como una afección de emergencia, en la cual hay pérdida sustancial de sangre y de líquido, ¿ya? ¿Y qué va a pasar como no hay suficiente sangre? El corazón es incapaz de bombear toda la sangre necesaria para el cuerpo, ¿ya? Entonces aquí miren, aquí nos dice la etiología. ¿Qué significa etiología? El por qué se produce. Entonces se produce por un inadecuado aporte del volumen de líquidos en el espacio intravascular, por la falta de un volumen circulatorio. La hipovolemia absoluta se produce cuando existe una pérdida externa de líquido del organismo, incluyendo pérdida de sangre, plasma o cualquier otro líquido corporal. La hipovolemia relativa se produce cuando existe un desplazamiento interno de líquido desde el espacio intravascular al espacio extravascular. Entonces, por cualquiera de estas causas se puede dar un shock hipovolémico. Pero generalmente, ¿por qué se da un shock hipovolémico más emergente, de forma emergente, cuando llegan estamos hablando de un servicio de emergencia, llega un paciente que ha sido herido con un cuchillo, ¿ya? Entonces este paciente está sangrando, entonces este paciente necesita ser atendido inmediatamente porque hay riesgo sustancial de pérdida de la vida, ¿no es cierto? Porque por la disminución de la cantidad de sangre que el paciente está teniendo. Entonces, miren aquí, la mayoría de causas son sangrado de las heridas, sangrado de otras lesiones, sangrado interno, como el caso de una hemorragia del tracto gastrointestinal, lesiones traumáticas o pancreatitis hemorrágica. Entonces, por ejemplo, en el caso de que fuera un sangrado interno, nosotros no vamos a verlo evidentemente, no lo vamos a ver. Por ejemplo, en un sangrado gastrointestinal, no lo vamos a ver. Pero el paciente va a presentar todas estas características: ansiedad, agitación, la piel fría y pegajosa, va a estar confundido, no va a tener ganas de ir al baño, va a estar debilitado y va a estar pálido. Entonces, si el paciente presenta estos signos y síntomas, nosotros podemos estar pensando de que el paciente puede estar teniendo un sangrado interno, un shock hipovolémico que aparentemente nosotros no lo vamos a ver. Evidentemente, o sea, nosotros le vemos al paciente y solamente le vemos temblando, le vemos sudando, le vemos frío, pálido, pero nosotros no le vemos que está sangrando, no le vemos que sale sangre. Pero recuerden que puede ser un sangrado interno, ¿ya? Entonces, ¿cuál será el tratamiento inmediatamente? Si fuera un sangrado primero, si fuera por una herida, lo más importante, calmar esa hemorragia, ¿no es cierto? Calmar esa hemorragia e inmediatamente corregir la hipovolemia. Si es que el paciente ya me dicen que está más de una media hora sangrando, entonces inmediatamente yo le hago un examen de sangre para saber su tipo de sangre e inmediatamente se le empieza a transfundir paquetes globulares para tratar de recuperar la sangre que el paciente ha perdido. También es importante en estos casos de un shock hipovolémico administrarle oxígeno al paciente, ya que debido a la pérdida de sangre, como sabemos, en la sangre llega el oxígeno. Entonces, como el paciente está perdiendo sangre, entonces tampoco tenemos suficiente aporte de oxígeno. Entonces, para ello es necesario que coloquemos al paciente oxígeno. Eso en cuanto al shock hipovolémico. También tenemos otra emergencia que es el shock séptico. ¿De qué se trata el shock séptico? Se trata de que nosotros tenemos nuestro sistema inmunológico. ¿Qué es el sistema inmunológico? Es la defensa natural que nuestro cuerpo tiene contra las infecciones. Si nos da una gripe, nuestros glóbulos blancos, que son nuestros soldaditos, que son nuestro sistema inmunológico, aumentan. La cantidad de glóbulos blancos, si nosotros tenemos 10,000 en nuestra sangre, pues van a aumentar y vamos a tener 20,000, vamos a tener 13,000, dependiendo del tipo de infección que nosotros tengamos. Entonces, ese es nuestro sistema inmunológico. Los glóbulos blancos, si nosotros estamos ante una infección, estos van a aumentar
para protegernos contra cualquier daño que puedan ocasionarnos a nuestro organismo. ¿Ya? Entonces, cuando la afección es muy fuerte, cuando esta no logra ser controlada por nuestro sistema inmunitario, por nuestros glóbulos blancos, es necesario que nosotros nos ayuden, ¿ya? ¿Mediante qué? Con antibióticos, por ejemplo. Si nosotros identificamos, vamos a el paciente tal vez tiene una herida quirúrgica o tiene alguna herida que no se cuidó correctamente y se la infectó. Entonces, los glóbulos blancos van a estar en los cielos, van a estar con un número elevadísimo y aparte va a estar caliente, va a estar haciendo fiebre del paciente, va a estar tal vez supurando alguna sustancia, puede ser purulenta. Entonces, en ese caso, el paciente necesita ayuda, sabemos que solo su sistema no pudo defender. Entonces, en ese momento se lo administra antibiótico terapia, se administra antibiótico al paciente. Y cuando esto no puede ser tratado, a pesar del antibiótico, esto no puede ser tratado, estas infecciones no pueden ser controladas, vamos a ver que existen varios fallos. Entonces, no solamente si ya no se puede controlar, ya ha pasado mucho tiempo y no le llevaron rápido al hospital y no le administraron rápido el antibiótico, en ese momento no solamente se van a ver afectados el órgano en donde tal vez tuvo la herida, sino va a haber un fallo multiorgánico, lo que puede ocasionar al paciente un paro cardiorrespiratorio. Entonces, en ese caso, lo más importante es identificar a tiempo tal vez fiebre. Si el paciente dice ya está más de 15 días con fiebre y no le baja, entonces tenemos que identificar. Puede ser que tiene por ahí algún lastimado, alguna infección que el paciente tal vez no sabe, no se da cuenta. Entonces es importantísimo valorar para poder dar un tratamiento a tiempo. A esto se lo denomina shock, shock séptico, ¿sí? Cuando no se ha podido controlar mediante medicación algún tipo de infección que el paciente tiene o ha tenido. Los síntomas comunes que tenemos aquí: brazos y piernas frías y pálidas, temperatura alta o muy baja, sensaciones de mareo, disminución o ausencia del gasto cardíaco. ¿Qué quiere decir esto del gasto cardíaco? Que el paciente no va al baño, presión arterial baja, palpitaciones, frecuencia cardíaca rápida, inquietud, agitación, letargo o confusión, dificultad para respirar, salpullido o cambio en el color de la piel. Importante para poder identificar si hubiera un shock séptico, hacerle exámenes de laboratorio, hacerles electrocardiogramas, RX, ¿sí? Y los tratamientos, como ya les digo, lo más importante, identificar el sitio de infección y la administración de antibióticos. Hasta ahí, ¿tenemos algún problema, alguna dificultad? Ya nos falta solamente el último, que sería, bueno, aquí sería lo que hablamos cuando no es tratado ya la infección no puede ser controlada, vamos a tener esta disfunción multiorgánica. Fallos en los diferentes órganos que pueden ocasionar la muerte del paciente. Este sería la última patología que vamos a ver emergente, que es el shock neurogénico y shock anafiláctico. Esto generalmente se da en pacientes que, por ejemplo, tienen alergia el shock anafiláctico. El paciente tiene alergia a, yo que sé, a los camarones y se comió un camarón. Entonces, el paciente inmediatamente va a hacer una reacción alérgica. El paciente va a presentar agitación, va a presentar taquicardia, sudoración y necesita que inmediatamente se le administre un medicamento, un corticoide, para que pueda controlar esta reacción alérgica.
Aquí está. Las alergias, el paciente puede reaccionar a diferentes tipos de alergenos. Muchos pacientes tienen alergia al polen, al polvo o a algún tipo de alimentación. No hay algo específico que les puede dar alergia a los pacientes, sino estos pueden tener alergia a, pueden ser a, ¿qué sería en este caso? Al polen, al polvo o a alimentos. ¿Sí? Hay personas que incluso tienen alergia a la luz solar. Hay personas que tienen alergia a fármacos. Entonces, nosotros debemos tener muchísima precaución en este caso cuando vamos a trabajar en salud. Si nuestro paciente, tal vez nos olvidamos de la anamnesis, cuando estábamos haciendo el examen físico, nos olvidamos preguntarle a qué tiene alergia y el paciente tiene alergia a la penicilina. Ahí nos va a presentar un shock anafiláctico, porque el paciente tenía alergia a ese medicamento y yo le administré ese medicamento. ¿Ya? Entonces, es importantísimo que nosotros conozcamos el antecedente, sobre todo a fármacos, porque vamos a manejar fármacos en el hospital. Entonces, es importante que nosotros conozcamos este tipo de alergias del paciente para que nosotros sepamos qué no debemos administrar. ¿Ya? Miren aquí, hay una infinidad de cosas, infinidad de, pueden ser insectos, pueden ser alimentos, fármacos, vitaminas, que el paciente puede tener alergia, ¿ya? ¿Y cómo se manifiestan estos? Presión baja, taquicardia, disfagia, ronquidos, estridor, sibilantes, estertores, picazón, edemas, urticarias, somnolencias, inquietud, miedo, ansiedad, náuseas, vómitos, diarreas e incontinencias. Esto se puede dar cuando el paciente es alérgico a alguno de estos que mencionamos con anterioridad y el paciente presenta estos síntomas. El shock anafiláctico es una grave reacción sistémica que puede afectar un número indeterminado de sistema orgánico. Se producen diferentes afectaciones, como vimos, ¿no es cierto? No necesariamente se van a presentar todos los signos y síntomas. Puede ser que solamente nuestro paciente se hinchó, pero hay muchísimo riesgo porque, ¿qué pasa? Se hincha la glotis y el paciente no puede tragar, no pasa aire y nuestro paciente se muere porque no pudo respirar, ¿ya? Entonces, este shock anafiláctico, nosotros tenemos que actuar inmediatamente. Si el paciente le vemos que llega un paciente con una cara hinchadísima, que está enrojecido, ese rato no le vamos a tomar los signos vitales para comprobar si está taquicárdico, si está taquipnéico. No, ese rato solamente mirándole al paciente nos vamos a dar cuenta que estamos ante un shock anafiláctico, de que el paciente está enrojecido, enronchado, ni siquiera puede hablar y solamente se topa el pecho porque no puede respirar. Entonces, los síntomas generalmente aparecen hasta unos 20 minutos después de que, por ejemplo, el paciente tenía alergia a algún alimento y se comió, hasta unos 20 minutos después de que haya ingerido ese alimento, es probable que aparezcan los síntomas. Entonces, nosotros podemos identificar inmediatamente cuando estamos ante un shock anafiláctico. Como tratamiento médico, lo más importante es eliminar el antígeno que inicia la reacción. Es importante la administración de corticoides. Generalmente los corticoides son los que nos ayudan ante un shock anafiláctico. Y eso generalmente lo hacen en un sistema de emergencia, en el sistema, si estamos ahorita digamos, en un servicio de urgencias. Entonces llega un paciente, lo primero que el médico hace es administrar un corticoide hasta poder identificar. Supóngase llega el paciente solo, ese rato no nos va a poder responder qué es lo que tomó, qué es lo que le pudo haber hecho la alergia, ¿no es cierto? Entonces inmediatamente lo que se hace es administrarle el corticoide y una vez de que se haya establecido ya el paciente, ahí ya sabemos cuál fue la causa
y se puede darle un tratamiento para luego. Pero lo más importante es salvar y estabilizar al paciente en ese momento. Con eso sería un poquito como un resumen, algo rápido de lo que ustedes están revisando o las personas que ya han revisado. Se encuentra en el tema número 2. No sé si es que alguien tiene alguna duda, alguna inquietud que le pueda ayudar a resolver y si no, pues ya podríamos dar por terminada la reunión. Sí, está claro, Lisa. Con todo, ustedes tienen el material, que son estas mismas diapositivas, ustedes tienen en el aula virtual para que puedan ir revisando. Ya si tienen alguna duda, alguna inquietud, me la hacen llegar, por favor. Ya, Lizzy. Ya, déjenme, les copio los nombres para ver, para las asistencias que tengo que... Ya, listo. Entonces eso sería todo. Les agradezco mucho. Si no tenemos más dudas ni preguntas, podríamos nomás dar por terminada la reunión del día de hoy. Y que Lisa, de aquí al 15 serían de nuevo las 2 clases, ¿no? De urgencias y de atención primaria, ¿no? Sí, de urgencia y atención tenemos el 15. Ya, Lisa. Ahí tienen tiempo para revisar y el 15 nosotros veríamos el tema número 3 y cualquier duda que ustedes tengan, pues preferible revisen en el sistema y cualquier cosa me la hacen llegar ahí. Ya, Lizzy, gracias. Ya. Entonces con eso sería todo. Que tengan una linda noche, descansen y nos vemos la próxima, el próximo encuentro, ¿ya? Igualmente, Lisa, gracias. Hasta luego. Lizzy, Gracias. gracias.